Capítulo 43 Destino. Era ya entrada la tarde cuando Iten decidió aventurarse por su cuenta de nuevo. Bella se estaba haciendo discreta, como solía hacer últimamente. Las pocas veces que Iten la veía, casi prefería que Bella no hubiera aparecido. Llegar a ella era como intentar caminar por arenas movedizas. Cualquier intento de conversación fracasaba y dejaba a Iten hundiéndose en sus pensamientos. Iten había tomado la costumbre de ir a la biblioteca por su cuenta a primera hora de la tarde. Bella solía acompañarle hasta la casa de Daniela, pero eso ya era cosa del pasado. Dependía de Iten asegurarse de llegar a Daniela a tiempo y pasar la tarde con ella como había prometido una semana atrás. Normalmente, su estancia con Daniela se prolongaba hasta bien entrada la tarde, hasta justo antes de la cena. Hoy, Daniela estaba menos sociable y no en su habitual yo alegre y burbujeante. Esta vez, Iten no había sido la causa de su mal humor. En cambio, fue por su lucha por cerrar el final de su novela corta de misterio. Aunque Iten no se había adentrado en el arte de escribir antes, podía comprender su dificultad, no podía hacer mucho más que estar presente para Daniela y ofrecer alguna sugerencia ocasional. No es que sirviera de mucho. Aparentemente, sus ideas, incluso las buenas, en su humilde opinión, no encajaban con lo que Daniela tenía en mente. La pelirroja sí sabía lo que quería conseguir, simplemente parecía carecer de medios para expresárselo a Iten, ni para plasmarlo en la página. Al final, tras demasiados cambios de humor de Daniela, acordaron que era más seguro que Iten se apartara por el día. La cena no sería hasta dentro de unas horas, y Iten temía la idea de rumiar en su celda hasta entonces, obsesionándose con su relación deteriorada con Bella. Era bueno ser productivo en momentos como este, momentos en los que la mente se negaba absolutamente a calmarse en absoluto. Su diario estaba a punto de desgastarse por el uso, por la frecuencia con la que Iten hojeaba las páginas, leyendo y releyendo sus pensamientos, o escribiendo más. Todas las hipótesis sobre lo que pasaba por la cabeza de Bella estaban escritas en las páginas gastadas. Si esto seguía alargando, se quedaría sin páginas y tendría que cambiar al diario que había conseguido del duque semanas atrás. Sin embargo, incluso Iten, en su estado de ansiedad, podía notar que se estaba volviendo loco dándole vueltas a Bella una y otra vez en su cabeza. Por muchas ideas y teorías que escribiera, no estaba más cerca de resolver esto. Así que Iten buscaba ser productivo de otra manera. Así fue como Iten se encontró en el emporio del duque. Habiendo navegado tantas veces por las mazmorras con Bella, era pan comido hacerlo solo. Podría hacerlo con los ojos cerrados, si realmente quería poner a prueba su memoria. A esa hora, también había un riesgo mínimo de chocar de cara con Lady Dimitrescu. Iten seguía siendo cauteloso cuando era necesario, asomándose por las esquinas y observando la escena antes de continuar. Era lo más prudente hacerlo. Después de todo, Lady Dimitrescu era la única persona que quedaba en este castillo que podría molestarse con que él andare por ahí como si fuera el dueño del lugar. A Bella no le importaba, aunque fuera tan distante como estaba. Daniela estaba encantada de verle entrar y salir de la biblioteca a su antojo. Cassandre le recibió en la armería con los brazos abiertos, o al menos, tan cerca de los brazos abiertos como una persona reservada y estoica como Cassandre podía lograrlo. Las donceles ya no le miraban dos veces cada vez que pasaba junto a ellas, salvo para inclinar la cabeza en señal de saludo acompañado de un educado señor Winters. Era como si fuera un invitado de honor en el castillo, como había dicho Bella una vez, y no el prisionero que se suponía que debía ser. La única otra persona que Iten sospechaba que podría darle problemas era Tetiane. Como había dicho Bella, la criada principal respondía directamente a Lady Dimitrescu, y eso la hacía impredecible en comparación con el resto de habitantes del castillo. Pero sinceramente, ¿qué era lo peor que podía pasar? ¿Tetiane le delataría? ¿Todo por pasear para hacer una compra antes de volver a su celda como un buen preso? Quizás si le enseñaba a la ruda jefa de criada su licencia y el documento, ella lo dejaría pasar. En cualquier caso, si Tetiane alguna vez le atacaba, sería cuestión de convencerse de no hacerlo. Esta relativa paz en el castillo, y la libertad que se le concedía, eran frágiles. Era muy fácil perder los privilegios que había conseguido en las 3 semanas de su prisión. Negando con la cabeza para sí mismo, Iten se abrió paso en el emporio del duque. La habitación, de tamaño modesto, era como Iten la había visto por última vez. La alfombra roja recorría la longitud de la habitación, amortiguando sus pasos. Las estanterías bien surtidas cubrían las paredes, listas para ser examinadas. Un único sillón acolchado estaba junto a la mesa central del duque.
El hombre grande estaba sentado en su rincón habitual en el centro empotrado de la pared. Un par de gafas de lectura increíblemente pequeñas colgaban flojas de la punta de la nariz del duque. Las gafas estaban sujetas con una cadena dorada brillante que rodeaba el cuello del duque. En una mano robusta llevaba un libro, que era demasiado pequeño para ser su libro de cuentas habitual. En la otra, enrollaba un puro entre las yemas de los dedos. Las brasas del puro ardían débilmente, y la ceniza había ardido durante mucho tiempo hasta un gris apagado, como si ya fuera hora de golpear el cenicero de cristal sobre la mesa. Lo que más llamó la atención de Iten fue la ausencia de la característica sonrisa alegre del duque. Sus cejas grises y tupidas se fruncieron en una mueca mientras sus ojos inquietos repasaban el libro en sus manos. El hombre no dio ninguna señal de haber notado la llegada de Iten. Por extraño y misterioso que fuera el duque, el hombre no había hecho más que ayudar a Iten desde que se conocieron. Iten sintió que eso era parte de lo que le hacía rugir el estómago de incomodidad al ver la cara abatida del duque. Buscando remediarlo, Iten carraspeó y intervino: «Oye, he oído que hay una oferta de compra uno en ganzúas, ¿es cierto?». La cabeza del duque giró bruscamente en dirección a Iten. Durante un buen segundo, la sorpresa se reflejó en su rostro y soltó una suave risa. «Ah, señor Winters, me alegro de verle». Cerró el libro. «Perdóname, no te oí entrar». «Todo bien, duque». Iten le dedicó una sonrisa al hombre mientras se acercaba al centro del emporio. Asintió hacia el libro que el duque tenía en las manos. «¿Qué tienes ahí? Si te ha enganchado tanto, quizá debería conseguirle una copia a Dani». Los labios del duque se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Me temo que no es una novela, señor Winters». Guardó el libro en el bolsillo de un chaleco. «Más bien un diario». Si ese era el caso, Iten se preguntaba si parecía tan perdido en sus pensamientos al revisar su propio diario. «Oh, ¿estás bien?». Los ojos del mercader se posaron en su puro, casi como si lo hubiera olvidado, y dio una calada. Exhaló el humo y golpeó el puro sobre el cenicero, luego apoyó el brazo sobre su abdomen. De una manera poco habitual y nada propia de duque, soltó un suspiro pesado. «Le ofrezco un cigarro, señor Winters». El duque puso una mano sobre una pequeña caja de cuero rojo sobre la mesa. La abrió, revelando una selección ordenada de puros que cubrían el interior de la caja. Cuando Iten negó con la cabeza en respuesta, el duque intentó: «¿Qué tal una copa?». Iten no rechazó la oferta de inmediato. Tomando eso como señal, el duque bajó sus gafas de lectura, dejándolas colgar flojas de la cadena. Se inclinó con un gruñido, abriendo una pequeña nevera pequeña bajo la mesa. Primero sacaron una botella alta y estrecha. La dejó sobre la mesa con un golpe, el líquido transparente de dentro chapoteando. El aire helado a su alrededor se arremolinaba en la habitación considerablemente más cálida, aparentemente llamando a Iten como una invitación. «¿Qué es eso?». Iten preguntó. «Vodka, Palink», explicó el duque, con una mano en la botella y la otra en la puerta del mini frigorífico. «El espíritu tradicional de la fruta del país». El licor fuerte no parecía la mejor idea cuando Iten aún tenía una sesión de entrenamiento con Cassandre programada. Iten probó suerte. «¿Tiene cerveza ahí?». Los labios del duque se curvaron en una pequeña sonrisa. «Solo las marcas locales, me temo». Iten frunció los labios y se encogió de hombros. «Me lo quedo». Sacaron una botella verde de la nevera y la colocaron sumariamente sobre la mesa. «Por favor, tome asiento, señor Winters». «No me importa si lo hago». Iten se acomodó en el sillón acolchado situado frente al duque, que rápidamente retiró la tapa de la botella de la cerveza. Deslizó la cerveza por la mesa y la llevó a las manos de Iten. Iten inspeccionó la etiqueta blanca del frasco, con su texto negro y los reflejos rojos. Iten destrozó la pronunciación del nombre de la marca, Ceci Kisor. Se encogió de hombros para sí mismo. Incluso abriendo las copas con Mia tras un largo día, una vez que Rose ya estaba arropada y dormida, habían conseguido ceñirse a cervezas importadas de su país. Habían hablado varias veces de probar cerveza local de los pubs de los pueblos cercanos, pero el plan nunca llegó a materializarse. Iten pasó el pulgar por la etiqueta de la botella mientras una punzada de anhelo le dolía en el corazón. «No creo que haya intentado esto antes». El duque se sirvió un chupito de Palink. Desde el otro lado de la mesa, Iten podía oler la potencia del alcohol. Había una ausencia de alegría en la voz del duque cuando levantó la copa hacia Iten. «Salud, amigo mío». «Gracias, tío». Sus copas chocaron y el duque echó la cabeza hacia atrás para beber el chupito. Iten miró la botella un momento más.
Esto no se suponía que fuera su primer sorbo de cerveza rumene local. Debería haber sido en el pub local, las noticias deportivas sonando a todo volumen desde la televisión sobre la barra en un idioma ininteligible, y ahogadas por el bullicio de las charlas de los asistentes. El olor a comida frita impregnaba el aire. La preciosa y burlona sonrisa de Mía desde el otro lado del reservado, justo antes de que ella le desafiara, preguntándole si estaba seguro de que aguantaba el alcohol. Ethan soltó un suspiro. Echó la botella hacia atrás, dando un sorbo profundo a la cerveza como para demostrarle a Mía que sí, podía aguantar el alcohol perfectamente. Ethan dejó la botella sobre la mesa, chasqueó los labios e intentó asimilar el sabor. Era una extraña fusión de dulzura con el habitual sabor amargo de la cerveza. Un gusto adquirido, pero no es nada malo. A Mía seguro que le habría encantado. No está mal, comentó Ethan. Podría acostumbrarme a esto. Ethan envolvió ambas manos alrededor de la botella mientras miraba al hombre enorme frente a él. La expresión del duque no había cambiado mucho, seguía visiblemente infeliz comparado con su yo habitual. ¿Por qué esa cara larga, duque? ¿Estás bien?, preguntó Ethan. Los ojos del duque se alzaron de su copa para fijarse en Ethan. La expresión sombría resaltaba las líneas duras en el rostro normalmente suave del duque, haciéndole parecer casi una persona completamente distinta. Un suspiro se le escapó, y sus hombros se hundieron mientras se servía otro trago de licor. El duque respondió a la pregunta de Ethan con una pregunta propia. ¿Cree usted en el destino, señor Winters? Ethan alzó las cejas, más que un poco sorprendido, ya que no era el tipo de conversación en la que esperaba llegar. Bueno, creo que, depende. No era su respuesta más intelectual, pero sí la única que Ethan podía idear cuando lo desequilibraban así. El duque dio otra larga calada a su puro, soplando el humo. Sus ojos tenían una mirada perdida mientras comenzaba a hablar. Casi 8.000 millones de personas en este planeta, y eres tú, señaló a Ethan con su puro, con quien estoy hablando aquí y ahora, en este castillo. El duque cambió su puro por el vaso de chupito, girando alrededor del líquido transparente dentro. ¿Qué probabilidades hay de eso? Dejando de lado las demás circunstancias. Todo el pasado mohoso con los Baker, y su hija posiblemente mohosa aparte, astronómico, supongo. El duque bebió su siguiente trago de un solo trago y dejó el vaso de nuevo sobre la mesa. Se limpió los labios y reflexionó que cuánto tiempo ha pasado desde que te convertiste en huésped en este castillo. 3 semanas, un mes. Una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios preguntó, ¿no sigues llevando la cuenta? Sin perder el ritmo, Ethan respondió, 3 semanas. Su familiaridad con su diario en los últimos días le había dado una renovada sensación del tiempo. 23 días, para ser exactos. Se encogió de hombros. Eso sí, mi recuento inicial cuando todo empezó era correcto. Difícil de distinguir entre todos los apagones. Dime, Ethan. El duque ya estaba sirviendo su siguiente chupito mientras hablaba. ¿Qué crees que hay de probabilidad de que tu estancia en este castillo haya transcurrido como lo han hecho? Ethan entrecerró los ojos. ¿Y cómo dirías que ha sido mi estancia? En general, decididamente pacífico. Más rápido de lo que Ethan podía parpadear, todos esos momentos pasaron por sus ojos, el cuchillo de Cassandre tallando su carne y haciendo un rompecabezas con su brazo, dientes desgarrando su piel, colmillos hundiéndose en su cuello, sus oídos, zumbando y ensordecedor, todo sonido mientras el destello del cañón de su Lenny iluminaba la bodega. Los segundos fraccionados, increíblemente largos en los que tenía en sus manos la vida de las hermanas Dimitrescu, vela junto a la ventana del comedor, y el martillo que estaba a punto de estrellar su cráneo. Daniela con la palanca del tragaluz en la biblioteca y el cortador que podría haber usado para cortarle el cuello. Cassandre en la armería con su pared derrumbada, y lo dolorosamente fácil que podría haber sido lanzarla a través de la pared y salir a la helada noche de invierno. Cada vez, le daban la oportunidad perfecta para acabar con sus vidas, y por una razón u otra, había elegido la paz, incluso cuando cada instinto ardiente en su cuerpo gritaba por sangre. Cualquiera más habría cedido. De hecho, fue sin duda una de las reacciones más sensatas ante todas las horribles depravaciones de las que la casa Dimitrescu era responsable. El sótano por sí solo era testimonio del destino que se habían ganado, pero ahora era diferente, y Ethan no era nadie más. Había salvado a las hermanas Dimitrescu de su ira y no iba a dar la espalda a esa decisión. Todo por la esperanza de que la humanidad prevaleciera sobre la naturaleza monstruosa en la que las hermanas habían estado inmersas durante tanto tiempo. Ethan resopló, decididamente tranquilo, mis narices.
Iten dio otro gran sorbo a la cerveza, chasqueó los labios y respondió, las probabilidades son muy jodidamente astronómicas de que no haya congelado a ninguna de las hermanas. Otra sonrisa dibujó los labios del duque hacia arriba, pero no llegaron a sus ojos. Una tristeza persistente parecía acechar bajo la expresión habitualmente cálida del hombre grande. Estoy seguro de que esto no es como imaginabas que serían las cosas, ¿verdad? El duque señaló el castillo a su alrededor con una mano grande, los anillos de sus dedos tintineando. Entraste en este castillo con fuego en las venas, dispuesto a recuperar a Rosemary sin importar el precio, lista para destruir cualquier cosa que se interpusiera entre tú y la pequeña Rosemary. ¿Y luego qué pasó? Vamos, duque. Iten usó su botella de cerveza para señalar a su actual compañero de copas. ¿Sabes lo que pasó? Ha pasado Bella. Ah, sí, señor Winters. El duque ladeó la cabeza hacia Iten. ¿O dejaste que te pasara a ti? Yo. Iten parpadeó. No estoy seguro de a dónde vas. El duque cogió su vaso de chupito, con los ojos estudiando el líquido como si reflexionara sobre el licor. Lo que digo es que la decisión siempre estuvo en tus manos, amigo mío. La presencia de Lady Bella y sus acciones pueden haber influido en ti, pero tus acciones, los ojos del duque se alzaron para fijarse en los de Iten, tus decisiones son tuyas, y solo tuyas. Iten observaba al duque en silencio. Repasó ese sentimiento en su cabeza mientras pasaba el pulgar con la condensación que se formaba en el lateral de su botella de cerveza. El hombre tenía razón. Todas estas fueron decisiones de Iten al final. Había sido su elección hacer el papel del buen prisionero y esperar la oportunidad perfecta para escapar. Había sido su elección permitir que el plan cambiara, acercarse voluntariamente cada vez más a Bella, lo que les llevó a donde estaban ahora. Tu esfuerzo consciente por mantener la paz en este castillo, a pesar de las probabilidades a veces abrumadoras, no es constante, provocado por la amabilidad de Lady Bella hacia ti. El duque se detuvo solo para beber su siguiente trago de alcohol, carraspeó y dejó el vaso sobre la mesa. Es solo una variable, tu respuesta a su comportamiento. La amabilidad engendra bondad, al fin y al cabo. Pero, tú mismo lo dijiste. Dicho que, las probabilidades de que esto haya ocurrido son astronómicas. En 100.000 millones de ocasiones diferentes, podrías haberte aprovechado igual de bien de la amabilidad de Lady Bella. La expresión del duque se endureció, cogió su puro y se recostó en la silla, apoyando el codo en su enorme vientre. Podrías haberlo aprovechado. Golpéala cuando bajara la guardia, haz lo mismo con sus hermanas, la propia dama del castillo, y luego escapa con tu hija. Apuntó el puro a Iten. Pero no lo hiciste. Incluso ahora, podrías hacerlo, pero no lo haces. El duque ladeó la cabeza hacia Iten, enrollando el puro entre los dedos. Sería tan fácil, no. La libertad es tuya para que la tomaras. Podrías subir al dormitorio principal, llevarte a Rosemary y salir. Sin embargo, has decidido quedarte y visitarme en su lugar. Sabes que no es tan sencillo, duque. No es así. ¿Y que si unos cuantos licántropos y Sanse custodian los terrenos del castillo? ¿Y que si hace frío fuera? Si alguien puede encontrar una solución, serías tú. Iten permaneció en silencio mientras los ojos penetrantes del duque se clavaban en él. Una vez más, el hombre, quizá, tenía razón. Con la libertad de movimiento concedida a Iten, escapar estaba a un tiro de piedra. Escapar era difícil, eso no hacía falta decirlo. Pero ya no era la hazaña insuperable que antes parecía ser. Ahora era una opción. Era un camino abierto que podía tomar, si realmente lo deseaba. El punto que quiero decir, señor Winters, es que la banda de Lady Bella no consolidó el camino que tenía delante. El duque dio una calada profunda a su puro, soplando el humo lentamente. El camino que tracis por este castillo, ya sea por la paz o por la sangre, es variable. Iten imitó al duque, recostándose en el sillón. Dio un largo trago a su botella antes de apoyar la cabeza en el respaldo, hacía todo lo posible por asimilar el flujo de lógica del duque. Filosofar constantes y variables era, una vez más, algo en lo que no esperaba participar. Si lo piensas, no es todo una variable, en ese sentido. Quiero decir, Iten hizo un gesto vago con la mano, mientras la otra sujetaba la botella de cerveza con firmeza. Si hablas de decisiones y de lo que podría salir de ellas, ¿no lo convierte automáticamente en una variable? Cuando el duque no respondió de inmediato, Iten continuó, como esta conversación, en el nivel más pequeño, también es tomar decisiones, no. Estas son variables en juego, porque yo decido qué decir a continuación, si es algo lógico o si simplemente termino una frase, como, Iten inhaló pene. Eso provocó una risa en el duque,
que negó con la cabeza. Quizá, señor Winters, quizá. Dio una calada rápida a su puro, soplando, alejándolo de Ethan. Pero la absoluta prevalencia de variables en el mundo no significa que no existan constantes. ¿Entonces qué es una constante? Ethan preguntó, dame un ejemplo. Estando aquí en este castillo, amigo mío, el duque volvió a sonreír tristemente, atraído por la morada de Lady Dimitrescu, en busca de tu hija desaparecida, diría que eso es una constante. Ethan resopló, con una pequeña mueca en el rostro. Para empezar, diría que citar algo que ya pasó no cuenta. Ethan dio un sorbo a la cerveza fría, que cada vez le gustaba más. Él continuó, en segundo lugar, ¿cómo puedes decir eso con certeza? ¿Y si fue la hija de otra persona la que fue secuestrada y llevada a este castillo? Al fin y al cabo, cualquier padre de verdad haría lo mismo por su hijo. Hablarías con ellos, no conmigo. El duque negó con la cabeza. Siempre eres tú, señor Winters. Siempre eres tú. Un ceño se formó en la frente de Ethan. ¿Qué quieres decir, duque? ¿Cómo es que siempre soy yo? No hay nadie más en el mundo cuya vida siga remotamente tu camino. El duque jugueteaba con el puro entre los dedos. La tristeza se reflejó en los rasgos duros del hombre corpulento. Solo Ethan Winters podría tener una hija que merezca el interés de Miranda. Solo Ethan Winters podría sobrevivir a todo lo que le lanzaban. El puro volvió a dirigirse hacia Ethan. Solo Ethan Winters se ha sentado, se sienta y se sentará donde tú estás sentado ahora mismo, amigo mío. Este destino es una constante. Ethan guardó silencio un momento, mientras la firmeza y conclusión en la voz del duque le incitaban a una réplica. Ethan no tenía respuestas, porque, al menos en parte, Ethan sabía que el duque tenía razón. ¿Quién más podría haber pasado por los eventos tan específicos y horribles que él vivió, y llegar aquí, al otro lado del mundo, solo para que secuestraran a su hija? El tipo de mierda que Ethan soportó era única en la vida, pero toda la pérdida, el dolor y el trauma ahora eran una experiencia que se repetía en la vida. Si las probabilidades de que todo esto ocurriera no eran lo suficientemente bajas como para que Ethan creyera en la noción de constantes del duque, no sabía que lo haría. Un suspiro, y el duque añadió, desgraciadamente, no nos corresponde a nosotros cambiar el curso del destino. ¿Quién lo dice? Desafió Ethan. Si el destino me dijera que la única forma de atravesar este castillo es matar a todos los que se interpongan en mi camino, le diría al destino que se joda y le daría una patada en los malditos dientes. Soltó una risa aguda y sin humor. Mira, tío, no te voy a mentir. Lo he pensado mucho, ¿sabes? Todas esas oportunidades que tuve para salir de este sitio a toda prisa. Sé que hacerlo es factible, no, pero... Los labios de Ethan se entreabrieron, quedando abiertos durante un par de segundos. Pero sé que yo no haría eso. Sé que estoy tomando las decisiones correctas aquí dentro. Se humedeció los labios secos y carraspeó. A pesar de todo, estas chicas son suficientes personas para mí, y no es mío hacer daño a nadie. El duque miró la punta humeante de su puro antes de mirar hacia Ethan. Tarareó un sonido curioso e inquisitivo. ¿Y si se lo merecen? Era un pensamiento con el que Ethan había luchado en sus momentos privados, de los que ya tenía mucho desde que Bella se había distanciado de él. Sin duda había muchos ahí fuera, muchos que perdieron a innumerables seres queridos a manos de la casa Dimitrescu, que estarían de acuerdo con el hipotético, que pasaría si, del duque, de hecho, apenas era un hipotético. Este castillo había visto un número asombroso de vidas apagadas antes de tiempo, y la sangre estaba en las manos de cada una de las hijas, incluso en Bella. Era lo más fácil del mundo decir simplemente que la casa Dimitrescu merecía un torbellino de muerte que derribara su castillo. Se suponía que Ethan era ese torbellino, lo sabía, pero el mundo ya no era blanco y negro, no después de los Baker, no después de oír la voz suplicante de Jack y ver las lágrimas acumulándose tras sus gafas de lectura torcidas, no después de formar conexiones con cada una de las hermanas Dimitrescu, no podía juzgar sin pensárselo dos veces, ya no, quizás se lo merecieran, pero, Ethan se encogió de hombros, con los ojos pegados a la condensación que goteaba sobre su botella de cerveza. No nos corresponde a nosotros decidir quién merece salir herido por cosas que ha hecho. Probablemente eso depende de las altas facultades. No me parece un hombre muy religioso, señor Winters, reflexionó el duque. Una risa suave, y Ethan señaló hacia arriba con su botella. Sí, no tengo mucha relación con el grandullón de arriba últimamente. Probablemente me prendería fuego si me metiera en una iglesia. Pero aún así, Ethan frunció los labios un instante y reiteró. Estoy cansado de la violencia, ¿sabes?
Estoy jodidamente harto de esta idea de que tenemos que responder al dolor con más dolor, al dolor con más dolor. Iten se detuvo solo para dar un sorbo a su cerveza, señalando con la botella mientras hablaba, creo que ya he pasado ese punto con estos tres. Hacerles daño no me llevará a roce ni me sacará de este valle sano y salvo. Hacerles daño no hará que me vuelvan a crecer los dedos y, señaló su brazo, me quitará todas estas cicatrices. Iten solo podía pensar en esa sonrisa radiante en el rostro de Cassandre y en el pequeño hoyuelo en la comisura de su mejilla, la forma en que todo el ser de Daniela se iluminaba como una flor en flor mientras sostenía su ejemplar de 50 sombras, la voz somnolienta de Bella y su sonrisa cansada cuando le tomó la mano y le pidió que se quedara a dormir. Si tienen un poco de humanidad, aunque sea solo un poco de bien, entonces merece la pena arriesgarse, se merecen otra oportunidad. No pueden ser tan malas, Duque. Iten miró al Duque a los ojos. No todos son malos. Lo sé, lo he visto. Eso es admirable, señor Winters, lo es. El Duque siguió enrollando el puro entre los dedos. El hecho de que puedas decir esto después de todo me parece sorprendente, pero... El mercader miró a Iten, con una expresión casi apenada. Todavía existen infinitos mundos donde podrías haber cedido fácilmente a la ira, a la rabia, a la necesidad de encontrar a Rosemary. Con la botella en los labios, Iten gruñó, más vale que haya 1.000.000 de putos mundos donde esté más borracho para esta conversación. Eso provocó una suave risa del Duque, mientras Iten se rompía la cabeza. Necesitaba algo mucho más fuerte que la cerveza artesanal rumene para lidiar con la maldita teoría del multiverso. Tras tomarse un segundo para pellizcarse el puente de la nariz, Iten agitó la mano mientras hablaba, vale, así que dices que hay variables, y crean esto. Un número exponencial e interminable de resultados, con diferentes probabilidades. Correcto. Y hay, constantes. Iten golpeó la botella una vez contra el reposabrazos. Cosas que siguen igual pase lo que pase, ¿verdad? Cosas que siempre pasarán. Iten se quedó mirando su botella de cerveza un rato más, dio un trago y luego expresó sus pensamientos a medida que venían, no sé cómo sabes lo que es realmente una constante, y todavía no estoy seguro de si creo que eso exista. Simplemente porque ¿y si fuera la esposa de otra persona a bordo de la Annabelle? ¿Y si esa Jane Doe apareciera en el rancho Baker y el señor John Doe viniera a buscarla, en vez de un tal Iten Winters buscando a su esposa perdida, Mia Winters? Y no había manera de que Iten fuera la única persona buscando a seres queridos perdidos en esa nave condenada. Esa posibilidad seguramente bastaba para desinflar esta teoría de las constantes, ¿no? Pero, digamos que tienes razón, hay constantes ahí fuera que ocurrirán, nos guste o no, y sucederá en un número infinito de mundos. Iten entrecerró los ojos, más por sí mismo y su lucha por ordenar sus pensamientos que por cualquier otra cosa. ¿Qué importa? El Duque frunció el ceño suavemente. Perdona, ¿qué importa que sea una constante en todo el multiverso? ¿Qué coño va a hacer otro universo para afectar a este? Los gestos de Iten, tanto con las manos como con la botella, se volvieron más animados mientras hablaba. Yo no soy el Iten Winters que se puso nervioso y destrozó este castillo. No soy el Iten Winters que traiciona la confianza de las hijas y la usa para escapar. Vivimos en este mundo, y lo único de lo que tenemos que preocuparnos es por los nuestros, ¿no crees? Ojalá fuera así, señor Winters, pero cada mundo importa. El Duque dio una larga calada a su puro antes de golpear la ceniza. Cada mundo, cada resultado, cada posibilidad nos informa de lo que está por venir. ¿Cómo? Iten preguntó, ¿qué importan, Duque? De la misma manera que debemos aprender de la historia, para no repetirla, explicó el Duque. Si sabemos que no se puede cambiar, al menos podremos centrar nuestros esfuerzos en lo que aún pueda ser salvable. Los ojos del mercader se distanciaron, pareciendo atravesar a Iten mientras concluía en un murmullo, aunque deseemos poder cambiar aquello que no puede cambiarse. Sí, definitivamente necesito algo más fuerte que cerveza. La Palin parecía una candidata viable, pero Iten estaba empeñado en estar sobrio para su próxima cita con Cassandre. Pero quizá un solo disparo no haría daño. Vale, seré sincero contigo. Iten se inclinó, cogiendo el vaso del Duque de la mesa, desarroscó la tapa de la palinca y se sirvió un chupito. Me has perdido por completo. Vampiros de más de 2 metros, chicas insecto, hombres lobo, muñecas raras, sapos feos, imbéciles magnéticos con martillos, todo eso era bastante fácil de entender para Iten. Mierda, incluso sus dedos aparentemente regenerados podían ser comprendidos.
No eran tan raros comparados con los monstruos de moho con forma humana de la casa Baker. Pero esta charla con el duque, más profunda que las conversaciones más profundas de Iten mientras se descoloraba con tequila y marihuana, era un poco excesiva. Ver entre multiversos era un poco demasiado loco incluso para Iten. Pero quizá todo era hipotético de todos modos. Quizá esta era solo la forma en que el duque expresaba sus pensamientos, lo meticulosamente que analizaba las posibilidades y sus probabilidades asociadas. ¿Quién sabe? Iten echó la cabeza hacia atrás y se bebió el trago. El potente licor le recorrió la garganta y le quedó un regusto vagamente dulce. Iten chasqueó los labios mientras deslizaba el vaso por la mesa hacia el duque. Por el bien de mi tonto cerebro de hombre, podemos, ¿cómo? Volver a porque me preguntaste si creo en el destino en primer lugar. Iten asintió al duque. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué tiene que ver con todo este hablar de variables y constantes? Supongo. Los ojos del duque estaban bajos mientras dejaba su puro sobre el cenicero. Su mano se posó sobre la botella de palinka y se quedó allí. Supongo que simplemente estoy cansado de todo, señor Winters. Cansado de luchar para cambiar aquello que quizá nunca se cambie. El duque aseguró la botella en su gran mano, desenroscando la tapa. Traigo a estos nuevos jugadores, nuevas piezas. Hago mis planes y someto a mis jugadores a todas las pruebas para asegurarme de que están preparados para tomar las decisiones que necesito que tomen. Vertió la palinka en el vaso de Chupito, con el ceño fruncido. ¿Todo para qué? Nada. La botella fue dejada con un fuerte golpe, y el duque cogió el vaso de Chupito, fulminando con la mirada el licor. Algunas variables pueden cambiar, pero las constantes están destinadas a permanecer igual. Los ojos oscuros del duque se alzaron para encontrarse con los de Iten. La gente siempre muere. Las cejas de Iten se fruncieron y mantuvo la voz baja al preguntarte qué hablas, duque, ¿qué jugadores? ¿Quién muere? Las palabras vagas del hombre despertaron algo en los recovecos de la memoria de Iten. Eso le permitió recordar una de sus primeras conversaciones, cuando Bella salió, dejándoles solos. ¿Esto tiene algo que ver con Miranda? Una breve pausa mientras recordaba su antigua conversación. ¿Tiene que ver con Rose y conmigo? El duque bebió su trago de un trago, dejando el vaso sobre la mesa con un fuerte golpe. Su expresión era decididamente triste cuando se cruzó con la mirada de Iten. Me temo que ya he dicho demasiado, amigo mío. Hablar más sería tentar a la suerte, y qué cruel amante ya es. Iten suspiró y negó con la cabeza, resignándose a la naturaleza enigmática del duque. Parecía que eso era algo del hombre grande que no cambiaría, aunque se sintiera tan abatido como estaba. ¿Sabes? Realmente no estoy convencido de estas cosas constantes, empezó Iten, y todo lo que dice suena muy por encima de mi alcance. ¿Pero quieres escuchar mi opinión de todos modos? El duque había recuperado su puro y habló entre caladas. Por supuesto, señor Winters. No hay constantes. La convicción en la voz de Iten cortó el denso humo de puro que flotaba en el aire, solo variables que aún no has descifrado. Adelante. El duque ladeó la cabeza, con los ojos brillando de interés. Está bien estar deprimido, cansado de lo duro que es, pero no creo que debas descartar nada por pensar que no puedes cambiarlo. Iten señaló la puerta hacia el resto del castillo y sus habitantes. Si he aprendido algo de este lugar, y de las hermanas, es que hay que esperar lo inesperado. Es que todo es posible. Iten levantó los hombros con un encogimiento de hombros. Por eso tienes que seguir adelante, aunque sea difícil, porque si hay una oportunidad, aunque sea la más mínima posibilidad imaginable, entonces esa oportunidad merece la pena la lucha. Iten había dado más saltos de fe con las hermanas Dimitrescu que en toda su vida, y su vida dependía mucho de esos riesgos que asumió. Sin embargo, todos habían dado sus frutos, aunque el camino hasta donde estaba ahora había sido cualquier cosa menos lineal o fácil. Sigues contra todo pronóstico, hasta que demuestras que esa constante que crees que es una constante, en realidad es una variable. Iten sostuvo la mirada del duque, que tenía un leve brillo acuoso. No sabrás lo que puedes cambiar hasta que lo cambies. Así que solo tienes que seguir adelante, grandullón. Durante un largo momento, el duque guardó silencio. El puro en sus manos seguía humeando mientras miraba a Iten con ojos fascinados. Luego soltó un suspiro pesado y una sonrisa apareció en sus labios, lo suficientemente brillante como para insinuar que se le había quitado un peso de encima. Supongo que tienes razón, amigo mío. Quizá aún llegue algún cambio, cuando más lo necesitemos. Iten ofreció una sonrisa. Vivimos tiempos interesantes, tío. Te sorprendería lo que podría pasar cuando lo necesites. Muy cierto, señor Winters.
El duque devolvió la sonrisa de ítem. Muy cierto, en efecto. Agradezco las palabras de sabiduría. La sabiduría quizás sea pasarse, se rió ítem, apartando la botella para desestimar el elogio. Pero estoy encantado de ayudar. Quizá mis palabras merecían un pequeño descuento, al menos. Eso provocó una carcajada del duque. Dejó el puro, apartando el cenicero para poder llevar su libro de cuentas al centro de la mesa. Vamos al grano, amigo. ¿Te ha llamado la atención? Tengo algunas cosas en mi lista de la compra, sí. Ítem se bebió la última cerveza y dejó la botella a un lado. Pero antes, tengo que mencionar que voy un poco justo de dinero. Una pausa y una ligera mueca después, añadió, estoy sin Blanca. Con todos los productos que ofrecía el duque, ítem consideraba que no era irrealista Juane que el duque tenía algún tipo de servicio de préstamo. Podría devolverle el favor en otro momento, después de consultar con Bella cuando Bella finalmente considerara digno de hablar con él de nuevo. Solo podía esperar que fuera pronto, más que tarde, aunque su instinto le dijera lo contrario. No te preocupes. El duque agitó la mano. Lady Cassandre me dijo que pusiera sus compras en su cuenta. Ítem tuvo que contener conscientemente la mandíbula para no caer, aunque sus cejas casi llegaban a la línea del cabello, y abrió y cerró la boca antes de encontrar las palabras. ¿En serio? ¿Cassandre paga la cuenta? Cuando dijo eso, justo esta mañana, mencionó que podrías venir pronto y que generosamente cubriría tus compras. A ítem le costó un rato recuperar la voz cuando el shock se disipó. Tendré que dárselo las gracias más tarde. La morena parecía estar llena de sorpresas. Ítem se aseguraría de aprovechar su favor. ¿Te importa sacar la ropa? Necesito ropa de gimnasio y cosas para dormir. Solo la mejor selección para usted, señor Winters. El duque se puso a limpiar la superficie de la mesa para poder poner la ropa a la venta. Mientras la ropa empezaba a apilarse sobre la mesa, a ítem se le ocurrió una idea. Ya que Cassandre pagaba esto, bien podía añadir algunos artículos en su nombre. Era extraño considerar hacer cualquier cosa agradable para Cassandre, de entre todas las personas. Llevaban más tiempo enfrentándose que en términos pacíficos. El avance que había logrado con Cassandre en los últimos días parecía haber sido muy importante. Era justo que él le devolviera su amable gesto con uno propio. Oye, duque, ¿hay alguna posibilidad de que tengas algún registro que Cassandre aún no tiene? Ítem recordó los álbumes apilados ordenadamente junto al gramófono de Cassandre. Hasta donde recordaba, intentaba recordar lo que ella tenía y lo que no tenía. Encogiéndose de hombros, ítem añadió, quizá, no sé, algo de metallica. El duque colocó otro par de pantalones cortos de gimnasio sobre la mesa y comentó, la colección de Lady Cassandre es extensa. Sus registros antiguos están completos, que yo sepa. Se agachó para sacar una camiseta de las estanterías inferiores y la colocó sobre la mesa, pero aún no ha comprado algunos lanzamientos más recientes. La característica sonrisa jovial del duque volvió mientras apoyaba una caja a un lado. Tengo aquí el álbum homónimo de Rammstein, firmado por todos los miembros. Lady Cassandre también ha estado esperando este lanzamiento. Resulta que recientemente he conseguido una copia. Ítem esbozó una sonrisa ladeada al duque. Justo lo que ha recetado el médico. ¿Qué probabilidades hay de que tengas exactamente lo que necesitaba? No es astronómico, si eso es lo que piensas, se rió el duque. La sonrisa de ítem se calmó y tuvo que preguntar, no va a costar una fortuna, ¿verdad? No quiero arruinar a Cassandre después de que se ofreciera a pagar la cuenta. El duque abrió la caja a su lado. Sus grandes dedos pasaron por los discos un momento antes de sacar el que se cuestaba. El duque dejó el disco en la ropa, donde las firmas destacaban en la portada con rotulador azul. Lo tocó una vez y sonrió. Considéralo un regalo, amigo mío. Las cejas de ítem se alzaron de nuevo. Jesús, ¿está seguro, duque? Esto no podía haber salido barato en absoluto. No quiero molestar ni a ti ni a Cassandre. No te preocupes, amigo mío. El duque sonrió. Me has dado la determinación para seguir adelante, y eso es invaluable. Por favor, acéptalo. Ítem puso una mano sobre el disco, dándole al duque una última mirada. Al ver que el hombre hablaba completamente en serio, ítem la tomó en sus manos, admirando la portada y las firmas garabateadas en la superficie. Gracias, duque. Eso es todo, señor Winters. ¿Alguna de las prendas te llama la atención?, preguntó el duque. Había otra compra que ítem tenía en mente. Lo había estado pensando de forma intermitente en los últimos días. Ya había sopesado los pros y los contras infinitamente, y no podía decir que esto haría más daño que bien.
especialmente después de los recientes avances para conocer a Cassandre. Dudaba que le saliera mal, como posiblemente habría ocurrido en los primeros días. Su instinto le había guiado en la dirección correcta hasta ahora, y no iba a dejar de escucharlo. La pared de la armería ha visto tiempos mejores. ¿Hay alguna posibilidad de que tengas como, no sé, ladrillos, cemento, lo que haga falta para arreglarlo? Quizá podrías incluir una guía práctica, ya que ¿tienes algo para eso? La sonrisa del duque fue suficiente respuesta para Ethan, no faltaba mucho para que volviera a hacer de manitas. Capítulo 44. Advertencia. Ethan se tomó su tiempo para ordenar las novedades de su armario entre sorbos de su segunda cerveza de la noche, el generoso regalo de despedida donado por el duque. De todas las compras que había hecho, la que había olvidado era un cajón sencillo. Bella le había comprado un somier, un escritorio y sillas, pero el simple almacenamiento también se le había olvidado. Era comprensible, por supuesto, ya que probablemente Bella no esperaba que Ethan acumulara una colección de ropa cuando hizo el pedido de los muebles. No era algo que ninguno de los dos pudiera haber previsto, ya que los presos normalmente no necesitaban estar a la moda ni tener una gran rotación de ropa. Así que Ethan se apañó guardando la ropa en apilones ordenados al pie de su cama y en su escritorio, junto con el álbum firmado. Ya se había cambiado a la ropa de entrenamiento con antelación, para estar preparado para la sesión de entrenamiento de esa noche con Cassandre. Los pantalones deportivos negros sencillos y la camiseta gris de secado rápido le ofrecerían mucha más movilidad que sus malditos vaqueros. Como era que el duque había abastecido todo en el tamaño de Ethan era un misterio, pero después de su charla sobre constantes, variables y posibilidades infinitas, Ethan ya no podía hacer preguntas tontas. Con tiempo libre, Ethan hizo sus estiramientos y un calentamiento ligero. La ligera sensación de pellizco en su hombro no era en absoluto incapacitante, pero seguía siendo molesta. Al cuidarla ahora, solo tendría que engrasar rápidamente sus articulaciones antes de empezar con Cassandre más adelante, y sería menos probable que se causara una lesión menor en el camino. El tiempo pasaba mientras Ethan se mantenía distraído. Una mirada al reloj indicó que la hora de la cena estaba a la vuelta de la esquina. Hace días, esta realización tuvo en Ethan una respuesta casi pavloviana. Una sonrisa se dibujaba en sus labios. Su ritmo cardíaco se aceleraba. Sus manos se ponían un poco sudorosas. Todo porque significaba que su dulce ángel rubio de la misericordia en este castillo aparecería en cualquier momento. Ethan ya había aprendido a moderar sus expectativas. Bella se encerraba cada vez más en sí misma, y esto se extendía ahora a delegar las entregas de comida a las criadas. Parecía que Bella sentía que cuanto menos veía a Ethan, menos posibilidades tendría de molestarla con lo que tenía en mente. Fue un puñal en el corazón, y Ethan aún no sabía cómo mitigar ese dolor. No fue ninguna sorpresa, entonces, cuando los suaves pasos comenzaron a resonar por los pasillos de la mazmorra, y carecían del clic agudo de los tacones de Bella. El ritmo constante de los pisos en el suelo de piedra se hacía más fuerte y cercano, hasta que una figura se detuvo junto a la puerta de la celda. Iluminada por la lámpara sobre la mesa de Ethan, notó la alta figura de la mujer y su postura maternal. A pesar del velo que ocultaba sus rasgos, sin duda era Tetiane. «Buenas noches, señor Winters», respondió el saludo sereno y mesurado de la gran doncella. Ethan respondió con un casual «Hola, buenas noches». Tetiane llevaba en las manos la habitual bandeja de plata de comida. Una jarra cristalina de agua se unió a un cuenco de estofado carnoso y un acompañamiento de pan. Se agachó para deslizar la bandeja por la ranura de la puerta. Mientras se enderezaba, Ethan se levantó de su escritorio para coger la bandeja. «Disfruta de la comida». Tan cortante y breve como siempre, Tetiane empezó a girarse. Se preparó para marcharse sin siquiera mirarle dos veces. Y solo porque Ethan empezaba a echar de menos el contacto humano durante las comidas, puso lo que pensó que podría ser el cebo adecuado para Tetiane. «Gracias, Tanye». Como un reloj, Tetiane se detuvo en seco. El velo se movió, un claro indicio de que ella giraba la cabeza para mirarle directamente a la cara. «Así te llama Cassandre, ¿verdad?». Ethan habló con indiferencia y le dedicó a Tetiane una sonrisa casual. Cuanto más informal sonara, menos probable sería que se sintiera como si simplemente estuviera recopilando información sobre sus anfitriones, lo cual, bueno, no era del todo falso. Ethan se esforzaba por recopilar información constantemente para usarla a su favor. Cualquier oportunidad para aprender más sobre las hermanas debía ser aprovechada con razón, ya que solo ayudaría a mejorar sus relaciones con ellas. Cuanto más aprendía,
mejor podía entenderlos. Cuanto más pudiera ayudarles de una manera que importara, cuanto más podía sacar y hacer crecer la humanidad en ellos, mientras los alejaba de las vidas monstruosas que habían llevado durante tanto tiempo. Eso, y que Iten realmente solo buscaba entablar conversación con Tetiane. Se volvió más que un poco aburrido estar sola en esta celda sin vela. Tetiane miró a Iten a través del velo durante una pausa cargada. Se movió para mirar mejor a Iten y luego cruzó los brazos. Lo es. Iten dejó la bandeja de la comida sobre el escritorio antes de sentarse. Sabes, siempre me ha parecido interesante. Daniela y Bella siempre te llamaban por tu nombre completo. Iten frunció los labios y se encogió de hombros. Pero no Cassandre. De todas las personas aquí, es ella la que te llama por un apodo. ¿Cuál es la historia ahí? Los hombros de Tetiane subieron y bajaron con un suspiro. No tengo tiempo para estas tonterías. Si Iten había visto uno. Vamos, hazme el favor. Iten esbozó una sonrisa, que esperaba que fuera al menos un poco encantadora. Dame como 5 minutos de tu tiempo. Me estoy volviendo loco aquí abajo solo. Lo tomó como una buena señal que Tetiane seguía de pie y no se había ido. Estoy seguro de que las cocinas no se incendiarán solo porque te hayas quedado a charlar un poco. Otra pausa, más larga y pesada que la anterior. Luego Tetiane se acercó a la puerta de la celda, deteniéndose justo delante. Puso una mano sobre los barrotes resistentes de la puerta, que se movieron una vez que se aplicaba presión. El cuerpo de Tetiane se tensó, y aún con el velo en medio, Iten prácticamente pudo ver cómo los ojos de la mujer se abrían de par en par. Que la puerta de Iten estuviera sin llave, si tenía que adivinar, no era precisamente de conocimiento común. Tetiane tiró de la puerta, moviéndola de un lado a otro, alejándose del marco. Cuando Tetiane pareció haber confirmado que no estaba viendo cosas y que la puerta de Iten realmente estaba sin cerrar, la soltó. La puerta quedó alineada con el marco de la celda, como si eso sirviera de algo para asegurar que Iten estuviera encarcelado a salvo. Sin mucho más recurso, Tetiane se apartó y apoyó la mano en otra barra. Con la otra mano, bajó el velo, revelando sus rasgos pálidos. Su pelo burdeos estaba recogido en un moño ordenado, con solo unos pocos mechens sueltos a los lados de la cara. Sus rasgos severos se fruncieron en un leve ceño mientras miraba a Iten. Incluso con ese único ojo ciego y blanco lechoso, Tetiane tenía la extraña habilidad de hacer que Iten sintiera que le miraba a través de él. Prácticamente podía ver los engranajes en su cabeza girando, intentando descifrar el rompecabezas que tenía delante. «Es usted un invitado interesante en este castillo, señor Winters». Tetiane arqueó una ceja, apartando la cicatriz irregular que cruzaba su ojo. Miró la botella de cerveza ahora vacía sobre su escritorio. 3 semanas después, y no tienes una, ni 2, sino 3 de las damas a tu alrededor. El rostro de Iten se frunció con una ligera mueca. No lo diría así. Cuando lo dices así, me hace sonar como un protagonista de harén. Tetiane entrecerró los ojos. ¿Qué? Iten negó con la cabeza, agitando la mano para desechar el pensamiento. No importa. La mirada escrutadora que Tetiane le lanzó a Iten recordaba demasiado a las miradas de basilisco de Cassandre. Uno se preguntaba quién había adoptado ese hábito de quién. ¿Cómo ha aguantado tanto, señor Winters? De verdad, me desconcierta. Tetiane se encogió de hombros y añadió, y no me digas que es porque la madre Miranda te necesita viva. Los dos sabemos que es más que eso. Si recuerdo bien de nuestra última charla, creo que lo he estado haciendo igual que tú. Iten esbozó una media sonrisa. Cometí mis pequeños errores aquí y allá, aprendí de ellos, y ahora me esfuerzo por mantenerme solo en su lado bueno. Eso, por supuesto, sin contar el trato frío actual de Bella. Aunque ella había dicho que no era culpa de Iten, él seguía sintiéndose de algún modo responsable de la creciente división entre ellos. Iten concluyó con una puyanada sutil, señalando a Tetiane, ayuda cuando los miro como personas y no como criaturas, ¿no crees? Tetiane cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho, bajando la mirada al suelo por un instante. Su mandíbula tensa tuvo que relajarse antes de responder, cualquiera que masacre a personas innecesariamente son criaturas para mí, señor Winters. Me sorprende que te niegues a verlo de la misma manera. El ceño de Tetiane se frunció y su voz aumentó de volumen, especialmente después de lo que hiciste en el sótano. Iten tragó saliva cuando las palabras de Tetiane dieron en el blanco. Para ganarse un segundo o dos para recomponerse, sirvió un vaso de agua de la jarra cristalina. Su furia en la bodega había sido, en efecto,
provocada por su frustración e indignación ante todo aquello, ante la pura depravación y monstruosidad que podía llevar a miles de vidas humanas cuidadosamente embotelladas en la bodega. Palabras como criatura y monstruo solo rozaban la superficie de cómo había mirado a la familia Dimitrescu en esos momentos. Tetiane tenía razón. La culpa rugía en el estómago de Iten por el mal gusto de su puesta hacia Tetiane. Sin duda, la mujer había visto cómo muchos de sus compañeros de servicio y amigos eran masacrados en el trabajo. 10 años era mucho, mucho tiempo, y Iten solo podía especular sobre el número de cadáveres que Tetiane había presenciado en esos años. Se pasó mucho el tomar ese tono con Tetiane. En el lugar de Tetiane, cualquiera sería tan cínico y amargado como ella, pero aún así, como había aprendido con Bella, Daniela e incluso Cassandre, siempre había más en cada historia. Las acciones de una persona, por terribles que fueran, no siempre la definían. Detrás de las monstruosas fachadas de las hermanas había mujeres traumatizadas y marcadas que eran más que sus acciones. Tras dar un gran sorbo, Iten dejó su vaso sobre la mesa, acomodándose en la silla para mirar mejor a Tetiane. Él ignoró deliberadamente su mención sobre la bodega. Iten no tenía ni idea de lo informada que estaba Tetiane de los hilos que Cassandre y Bella movían para sacarle de problemas. No había necesidad de reincriminarse accidentalmente y recibir un castigo tardío de la matriarca del castillo. Iten, en cambio, redirigió la conversación al punto original que intentó plantear. Sabes, hace no mucho probablemente habría estado de acuerdo contigo, quizá no sobre Bella o Daniela. Iten miró a Tetiane a los ojos mientras hablaba. Su ceño fruncido se veía aún más severo gracias a la luz oscilante de la lámpara sobre la mesa de Iten. Bella fue bastante amable conmigo desde muy pronto, nunca me dio muchas razones para dudar de ella. Dani tiene sus problemas, eso es decir poco, lo sé, pero al final del día es una chica encantadora. Cassandre, sin embargo, Iten soltó un bufido, negando con la cabeza. Sí, hace una semana habría estado completamente de acuerdo contigo, eso es una criatura si alguna vez hubiera visto una. Si tuviera que llamar monstruo a alguna de las hermanas, sería ella. Una pausa, y los ojos de Iten evitaron a Tetiane por un momento. Pero ahora, Cassandre también tiene más cosas, y debería haberlo visto venir. Por un poco, el ceño de Tetiane se suavizó. Iten aprovechó para preguntar que también conoces a Cassandre. Tetiane suspiró, sus hombros cayeron bajos. Descruzó los brazos para entrelazar las manos frente a ella, retorciéndolas. Lady Cassandre me salvó la vida. Las cejas de Iten se alzaron en alto. Se movió en su asiento, con la mirada fija en Tetiane, esperando que ella dijera que le estaba tomando el tonto. Pero no llegó ningún seguimiento, y Iten tuvo que insistirle. ¿En serio? ¿Cómo ha pasado eso? Las manos entrelazadas de Tetiane se apretaron y su profundo ceño volvió. Alguien que... Su garganta se movió con un trago secado. Alguien que era muy cercano a mí, alguien en quien confiaba. Tetiane inspiró hondo, armándose de valor. Estábamos en las afueras del pueblo, donde nadie podía oírme gritar. Iten se sorprendió imitando el ceño fruncido de Tetiane mientras escuchaba. La última vez que hablaron, Tetiane mencionó a una pareja abusiva cuando advirtió a Iten del riesgo de que estuviera siendo manipulado, que estaba en una relación emocionalmente abusiva sin que él se diera cuenta. Aunque tales advertencias eran infundadas, Iten entendía de dónde venía. Ahora más que nunca, Iten podía ver el punto que Tetiane intentaba hacer. No era de extrañar que ella estuviera amarga, y casi abiertamente enfadada por su terquedad. Una risa seca y sin humor de Tetiane mientras continuaba, casi había hecho las paces con la muerte. Entonces, desentrelazó las manos para poder seguir agarrando uno de los barrotes de la celda. Con la otra mano, apartó unos mechens de pelo detrás de la oreja. Entonces se acabó. Hubo un borrón oscuro, y entonces su cabeza cayó de los hombros. Y entonces, nada. La mirada distante en los ojos de Tetiane era una que Iten había visto muchas veces y a veces de sí mismo. Murmuró Tetiane, se acabó. No más puñetazos en mi cara, no más patadas en la cabeza, nada. Cuando el silencio persistió, Iten decidió romperlo antes de que Tetiane se perdiera en los recuerdos. ¿Qué pasó entonces? Cassandre te acogió. Tetiane parpadeó para apartar la niebla de sus recuerdos y luego asintió. Sí, ¿sabías en lo que te enfrentabas? Preguntó Iten. No podía evitar pensar que la mayoría de las criadas probablemente no lo hacían. No había manera de que el castillo tuviera muchos candidatos dispuestos y sabían lo que ocurría dentro de los muros, el vino, la noble gigante, las hijas de los insectos, la sangre, la matanza.
Si les dijeran desde el principio que un libro fuera de lugar les valió la pena de muerte, seguramente huirían tan rápido como sus piernas pudieran llevarlos. Incluso con un sueldo generoso, no había manera de que el castillo estuviera tan bien dotado de personal si todos supieran a lo que se estaban metiendo. Sí, respondió Tatiana, sorprendiendo una vez más a Iten. Lady Cassandra no se andaba con rodeos conmigo. Me dijo lo que se requeriría de mí y me dio la opción de irme o seguirla a este castillo, donde Lady Bella podría cuidar mis heridas. La expresión abatida de Tatiana le indicó a Iten que había más que un poco de arrepentimiento en su decisión. Tragó la incredulidad para mantener un tono neutral cuando preguntó ¿por qué dijiste que sí? No tenía a dónde ir. Era joven y tonto, asustado, y no pensaba las cosas con claridad. Tatiana negó con la cabeza, soltando una risa amarga y suave. Ni siquiera consideré una opción buscar refugio con un vecino, en lugar de, señaló a su alrededor, este castillo. Tatiana apoyó la otra mano sobre los barrotes de la celda, tamborileando los dedos sobre el metal áspero. No hay forma de cambiar el pasado, y aquí estoy ahora, intentando mantener vivas a mis chicas. Bajó la mirada, la tristeza acompañada de la frustración. Aunque algunos días sea inútil, estoy seguro de que tienes algo de influencia con Cassandra. Eso probablemente ayuda a mantener a la gente con vida. Lady Dimitrescu y sus hijas son la ley en este castillo, señor Winters. Tatiana negó con la cabeza. Si marcan a una de mis chicas como muerte, no puedo hacer nada. Apretó con más fuerza los barrotes de la celda, los nudillos se le pusieron blancos. Créeme. Entrecerró los ojos, y Iten vislumbró el ojo ciego de la gran doncella. Lo he intentado. Cuanto más se acercaba Iten a las tres hermanas, más fácil le resultaba olvidar sus pasados sórdidos. Eso era algo que Iten se había asegurado de recordarse a sí mismo desde el infinito, en los primeros días de su encarcelamiento. Era importante recordar que no eran solo tres mujeres guapas, encantadoras y incomprendidas. Eran asesinos. La cantidad de muertes causadas por las hermanas Dimitrescu era inimaginable. Los Baker solo podrían haber soñado con ser asesinos tan prolíficos en comparación. Reconciliar sus conteos de víctulos siempre era difícil, y dicha dificultad variaba enormemente de una hija a otra. Era algo que permanecía en su conciencia, muy en el fondo de la mente de Iten. Esos choques de realidad eran duros, especialmente cuando se había acercado tanto a las hermanas y había visto su verdadero carácter, la humanidad que brillaba cada día más y más. Pero estos choques de realidad también fueron muy apreciados y necesarios. Eso no cambiaría en absoluto el rumbo de la relación de Iten con las hijas, especialmente ahora que estaba tan metido como estaba, pero era algo a tener en cuenta cada vez que empezara a olvidar sus sangrientos pasados. Chris ciertamente no iba a olvidarlo, cuando por fin irrumpió por las puertas del castillo. ¿Cómo iba a conseguir que Chris le detuviera la mano de las hermanas? Iten aún no lo sabía, y no tenía ganas de enfrentarse. Aunque una simple bala en la cabeza podría bastar, una vez que Iten tuviera las respuestas al misterio que rodeaba el asesinato de Mia. Si no fuera por otra razón que para romper la tensión, Iten intervino, yo que pensaba que tú y Cassie erais mejores amigas, o algo así. Tatiana se rió, sonando menos seca y amarga que la anterior. No exactamente. Lady Cassandra es una mujer muy reservada, pero... Iten se inclinó un poco, su interés evidente en el rostro. Pero si hablamos de vez en cuando, es interesante verla de mejor humor últimamente, especialmente en esta época del año. El invierno siempre es una estación difícil para ella, ya que no puede salir del castillo. La expresión de Tatiana mostraba apenas un atisbo de sospecha mientras miraba a Iten. Parece que tienes algo que ver con eso. A Cassandra le gusta darme unos golpes un poco demasiado. Iten se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa pegada a la cara. Tatiana soltó un bufido divertido, negando con la cabeza. Eres un invitado muy interesante, sin duda. Se apartó lentamente de los barrotes de la celda, retrocediendo. En cualquier caso, será mejor que sigas haciendo lo que estés haciendo. Tatiana bajó el velo, ocultando sus rasgos. Mis chicas tienen más probabilidades de sobrevivir cuando las damas están felices. Justo lo que Iten necesitaba. Más peso y responsabilidad por sus acciones. Haré lo mejor que pueda, murmuró Iten. Tatiana tarareó y respondió, disfrute de la cena, señor Winters. Iten no intentó mantener a Tatiana cerca por más tiempo. Había oído todo lo que necesitaba esa noche, y no quería meter a la jefa de criadas en problemas por tardar mucho en volver a su puesto. Se quedó solo con sus pensamientos y el constante tic-tac del reloj sobre su escritorio mientras cenaba.
El guiso era espeso y contundente, con la carne bien sazonada y las verduras perfectamente cocinadas. Incluso el pan sabía recién horneado, con la cantidad justa de crujiente en la corteza y deliciosamente esponjoso por dentro. Era la cocina de Bella, de eso, no había duda. Una vez dijo que cocinar le ayudaba a despejar la mente y a relajarse. Ethan encontró cierto alivio en eso, en saber que Bella aún tenía los pequeños consuelos en los que podía confiar, aunque ya no le dejara entrar. Por mucho que doliera el aislamiento, se alegraba igualmente. Y una vez que Ethan empezó a pensar en Bella, no pudo parar. Podía imaginarla tan claramente, sentada a su lado en el escritorio, con su propia bandeja de comida. Podía ver esa sonrisa tímida cada vez que ella pedía prestada su manta para envolverse, ya que las mazmorras siempre eran un poco frías para ella. Ethan podía ver su cabello rubio ondulado caído sobre un hombro manteniéndolo despejado, para que no le molestara mientras comía. Podía ver el brillo en sus ojos y oír su risa y joder, cuánto le encantaba su risa cada vez que hacía una broma tonta. Cuando cerró los ojos, casi pudo saborear los labios de Bella. La suave sensación de sus labios contra los suyos era una sensación que vivía gratis en su cabeza, a todas horas del día, lo que no daría para aliviar la preocupación que enredía a Bella y devolver las cosas a como antes. Por la noche, su cama se sentía extremadamente fría sin Bella. Dormir sola había sido una experiencia tortuosa tras el asesinato de Mia. La ausencia de la mujer que amaba en la cama, la ausencia del lavabo o del colchón bajo su peso a su lado, era desesperante. Cuando Bella llenaba ese vacío, acurrucándose a su lado por la noche, era un soplo de aire fresco. Eso hacía que el sueño fuera infinitamente más fácil. Su presencia era un bálsamo para el alma atormentada de Ethan, y anhelaba volver a tener a Bella en sus brazos. Estar sola por la noche era una pesadilla otra vez ahora que Bella se estaba haciendo ausente. Ethan hablaría con ella cuando llegara a recogerlo para la entrega nocturna en la armería. Se hizo esa pequeña promesa a sí mismo, porque cada día sin restablecer una comunicación adecuada con Bella le mataba más y más. Se negaba a dejar a Bella luchar sola contra sus demonios sin al menos intentar llegar a ella. Cassandra entendería si llegara un poco tarde. Su plan de arreglar la pared del arsenal y el álbum firmado por Ramstein deberían ser suficiente disculpa. Si no eran suficientes, entonces se lo compensaría con Cassandra de otra manera. Llegar a Bella era importante, y no podía evitar intentar al menos conectar con ella. El único problema era que las horas pasaban y no había señales de Bella. Tenía fama de ser puntual, así que su ausencia era, como mínimo, preocupante. Incluso con el frío, Bella nunca había llegado tarde a una recogida. Podía evitar decirle más de 2 palabras a Ethan, pero aún así llegaría a tiempo para escoltarle hasta la armería. ¿Era este el siguiente paso hacia su desapego? ¿Era esta su manera de crear aún más distancia entre ellos? ¿Esperaba Bella que Ethan simplemente se presentara en la armería, sin que ella se lo pidiera? Ethan no tenía respuestas, solo más y más preguntas. La duda y la inquietud inundaron la mente de Ethan hasta que estuvo listo para ahogarse en todo. Estaba jodido. Bella ni siquiera se molestaba en acompañarle al arsenal, y su relación se había acabado y destrozado antes de que realmente comenzara. Cuando el reloj le indicó a Ethan que Bella llegaba ahora 10 minutos tarde, decidió que era hora de salir corriendo. Cassandra esperaba, y lo último que Ethan necesitaba era enfadarla. Podría ir a buscar a Bella después de su sesión de entrenamiento y hablar con ella entonces. Tenía derecho al menos a una explicación de por qué ella simplemente lo dejó plantado. Un pequeño aviso previo de que no lo acompañaría al arsenal esa noche habría sido de agradecer. Ethan negó con la cabeza, algo incrédulo, mientras se levantaba de la cama, preparándose para ponerse en marcha. Puso una mano sobre su linterna, con la intención de atenuar la luz y ahorrar aceite mientras estaba fuera. Entonces lo oyó. Un leve clic resonó en las paredes de la mazmorra. Ethan frunció el ceño, esforzándose por sintonizar el sonido. Los chasquidos eran agudos, indicativo de tacones sobre la piedra rugosa. Sin embargo, el paso era diferente, carecía de los pasos medidos y uniformes de Bella. La claridad inundó a Ethan al reconocer los pasos metódicamente silenciosos y con tacón. Ethan se giró hacia la puerta de la celda, apoyando la cadera en el escritorio. A medida que los pasos apagados se acercaban, una silueta dobló la esquina, deteniéndose justo junto a la puerta. A la tenue luz de la lámpara, el cabello oscuro de Cassandra parecía más cálido de lo habitual. Era similar a sus ojos, que carecían de todo el veneno y hostilidad que antes tuvieron. En su lugar no había más que amabilidad. Casi cariño.
que Sandre llevaba su vestido oscuro, un look que Iten no había visto desde hacía bastante tiempo. La única diferencia que notó Iten fue que tenía la capucha bajada, no llevaba guantes y el collar con el colgante amarillo no estaba. Que Sandre miró a Iten de arriba abajo, escaneando su aspecto, su nueva ropa de deporte, se dio cuenta. Poniendo una mano en la cadera, que Sandre sonrió. Hola, Iten, ¿qué tal un juego?